Jurídico en radio. Legal Radio, Radio Legal, por Rumba 98.5. Bueno, República Dominicana, continuamos con el contenido y ahora tenemos un comentario en manos de Edison Joel Peña. Fíjense, mi comentario será, digamos, informativo, porque y yo creo que provocado un poco también por Evelyn Torres, que siempre se encarga de eso, de provocarme en ese sentido. Y es de tratar de resumir muy brevemente las funciones que realizaría el Ministerio de Justicia, que es un proyecto que se está encaminando, que está avanzando en la República Dominicana y que es un proyecto que ha tenido muy buena aceptación en la comunidad jurídica. Debo decir que hace pocos días se celebró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo un encuentro con las universidades, con las demás universidades del país y el Poder Ejecutivo para tratar y discutir el proyecto, o anteproyecto, perdón, de ley del Ministerio de Justicia. Eso ocupó también un espacio en las noticias, ¿verdad?, del día y de la semana, porque todas las universidades se hicieron representar allí, tomaron un turno, previamente estudiaron el anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia, y de manera, digamos, unánime, todos estuvieron de acuerdo con la creación del proyecto de justicia, del Ministerio de Justicia. Lo que sí, obviamente, algunos tenían algunas observaciones técnicas, pero eso es lo que se pretende, que como esto es un anteproyecto todavía en construcción, cualquier persona que entienda que pueda aportar para la mejora, pues lo haga, y sobre todo las universidades que son centros de pensamiento. Ahí estuvo la Universidad Católica de Santo Domingo, a quien yo tuve la oportunidad de correpresentar con el director Gustavo Adolfo Los Santos Col. Estuvo también todas las demás universidades, reitero, como la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, tanto sede en Santo Domingo como la sede de Santiago, la OIM, bueno, todas las universidades, que no se me quede ninguna, ¿verdad?, estuvo representada ahí, la UNFU, todas, en definitiva, y aportaron lo que entendieron pudieran ser algunas ecualizaciones, ¿verdad?, en sentido figurado, del proyecto para llevarlo a lo que se quiere, a lo que pueda funcionar. Entonces, dicho esto, también tengo que agregar que en definitiva haría, ¿verdad?, brevemente, el Ministerio de Justicia una vez creado. Primero, agregar que el Ministerio de Justicia tendría, vamos a ver, 4 viceministerios. 4 viceministerios y 2 órganos autónomos o descentralizados. El primer viceministerio sería el viceministerio de, vamos a ver, aquí los tengo todos, el viceministerio de, por ejemplo, viceministerio de Relaciones con los órganos del sistema de justicia. Este es un viceministerio que va a tratar, obviamente, la relación del Poder Ejecutivo con los órganos del sistema de justicia. Para nadie es un secreto que en la dinámica social, en la dinámica de la estructura sistémica social, todos los órganos de la República Dominicana tienen que estar de alguna manera conectados, comunicados, porque hay políticas de un órgano determinado que puede influir en otros. Y hay, además de eso, digamos, funciones de un órgano X que puede impactar en otro órgano. Y en ese sentido es necesario que exista una comunicación de estos órganos para detalles y funciones que ya están previamente destinadas en los primeros por ley. Por ley. Por ejemplo, siempre debe haber, por ejemplo, un representante del Poder Ejecutivo en algunas instancias de otros órganos. Ahí está, entonces, para estos fines, este viceministerio. Existirá un ministerio además del de Relaciones
con los otros órganos de justicia de representación jurisdiccional y arbitral. Aquí hay una idea que ha sido acogida por la comunidad jurídica, por lo menos en sede de la academia, de que el procurador administrativo no sea un representante del Ministerio Público, sino de la administración pública, porque precisamente es el procurador administrativo. Lo que sucede es que como la administración pública, el Poder Ejecutivo, en el diseño constitucional actual y legal, está siendo representado por el Ministerio Público, obviamente es el Ministerio Público, es un miembro del Ministerio Público quien ocupa esa función, pero lógicamente a quien va a representar es la administración pública, es al Ejecutivo. Pero va a ser especializado, es decir, la DGI va a tener su procurador. No, el Hacienda va a tener el suyo. El Poder Ejecutivo tendrá un procurador que representará a Hacienda, que es el Poder Ejecutivo, a la DGI, que es el Poder Ejecutivo, un procurador, obviamente, Pero esos son órganos especializados, eso hay que analizarlo. Sí, pero son órganos especializados, pero son órganos que dependen, digamos. Y son independientes. Sí, por ejemplo, sí. La DGI tiene su propia personalidad. No, sí, pero pertenece al Ejecutivo. Inclusive al director de la DGI lo coloca un decreto inclusive de nombramiento y remoción, digamos. Pero es una dependencia rara porque, por ejemplo, las decisiones en última instancia no se recurren ante el Ministerio de Hacienda, porque ya la ley lo descentralizó. No, porque una cosa es diferente al tratamiento funcional de la institución a la dependencia funcional de la institución. Pero la creación de este Ministerio de Justicia es como una ley macro. ¿Verdad? Que ya eso se regularizará mediante reglamento, otro tipo de resoluciones, se complementará, entiendo. Obviamente todas las leyes que crean una institución determinada se auxilian de normativas especiales y específicas que van a regular sectores determinados, pero de entrada no, para nadie es una discusión de que estas instituciones, aún con la independencia funcional que puedan tener, inclusive hasta digamos, económica, financiera, pertenecen al Ejecutivo. Pero vamos más allá. Por ejemplo, tendrá un viceministerio relativo a los temas registrales. Señores, ¿cómo es posible que para tú obtener un S4, por ejemplo, tú tienes que ser el Ministerio Público, la institución encargada de esto, cuando eso viene del Poder Ejecutivo directamente? ¿Verdad? ¿Por qué tú tienes que tramitarlo a través del Ministerio Público? Bueno, porque en la República Dominicana todavía en el diseño legal, porque, ¿verdad? En el diseño legal que existe, el Ministerio Público hace las veces de Ministerio Público y de Ministerio de Justicia. La administración de las cárceles y el sistema penitenciario. Usted sabe lo grande que es esto. La mega administración que hay que hacer para esto. Pues con la creación de un Ministerio de Justicia, esto quedaría fuera del control del Ministerio Público y estaría en este ministerio, en un órgano especial que, como para aclarar esto, Manzano, también, el propio Ministerio de Justicia tendría órganos descentralizados y especiales, claro, como este relativo al manejo de las cárceles y el sistema penitenciario. Eso sí es positivo. Y además también, y este es uno de los que más me gusta, es digamos, un órgano centralizado, un centro de investigación de políticas. De estadística e investigación. Eso es interesantísimo, eso lo veníamos nosotros promoviendo hace mucho tiempo, ¿tú recuerdas? Que no había estadística. Eso conecta, Evelyn, con lo que estábamos hablando. Este centro puede decir, señores, vamos a investigar cuántas personas que están en la calle pueden ser potencialmente futuros delincuentes. El perfilado que tocamos. El perfil de que estábamos hablando, sin entrar obviamente en una tipificación de las personas. Si no, por ejemplo, vamos a ver cuántas personas. No creando un estereotipo, sino analizando la conducta. Conectando con las comunidades, cuántas personas aquí en el barrio están en la calle, durmiendo en la calle, sin atención del Estado, que mañana pueden verse propenso a delinquir. Entonces, este centro crearía estadísticas que coayudarían a prevenir el delito, una manera de aplicar política criminal preventiva. Entonces, y agregarle a eso la resolución alternativa de conflicto como una fuente de identificar cuáles son los delitos más para regular.
Y en ese sentido, Porque Manzano, hay conflictos tan, por ejemplo, un parqueo que puede dar en una situación que la resolución de conflicto pudiera subsanar. Un árbol de un vecino que se mudó, hay cosas sencillas que la resolución que no necesariamente hay que acudir a esa justicia. Aquí hay conflictos gruesa. de convivencia Manzano, que terminan en pérdida de me vida. gusta. señores, el proyecto. algo que le va a gustar a ustedes, el INASIF. ¿Por qué el INASIF debe pertenecer al Ministerio Público? Bien, Carajo. ¿Por qué? Por Dios. Si el Viva Ministerio Dios. Público es una parte. Entonces estamos diciendo que una parte una vez obviamente ya está en marcha el proceso. El Ministerio Público tiene una parcialidad. Entonces, con un Ministerio de Justicia, el INASIF pertenecería a un órgano independiente, ¿verdad? Diferente al Ministerio Público, que será un ente, obviamente, no estoy diciendo que no sea justo en lo que realiza. Lo que estamos diciendo es que estructuralmente no debería pertenecer al Ministerio Público. Y esto con el Ministerio de Justicia se resolvería. El exequatur, la creación de una organización sin fines de lucro. Todo eso se tramita a través del Ministerio Público. Bien, pues, No, descarga pero mucho. hay un tema que no puede dejarse de administrativamente lado. Y burocrática, quita Claro, burocracia, es decir, claro que sí. simplifica. Es el tema arbitral. El tema arbitral, la representación y arbitral. O sea, el Estado tendría La una resolución de representación alternativa de conflicto en su máxima expresión. tendría el Estado, Mediación, la administración arbitraje. pública, participación en esto a través de un viceministerio especial de representación entre los sistemas de justicia y el sistema arbitral. Entonces yo creo que Pero toda hay la un comunidad tema- está de acuerdo con esto. Hay un tema interesante que ese proyecto de ley que crea el ministerio debe abordar. El Tribunal Constitucional, haciendo acopio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decía que una forma de indemnizar moralmente era, evidentemente, emitir una sentencia. La sentencia misma funciona, digamos, como una reparación moral a las víctimas, pero el Tribunal Constitucional, ampliando ese espectro interpretativo, ha dicho que la efectividad de toda justicia no solamente es tutelar, dar resolución, sino que se ejecute. Entonces, por ejemplo, en la rendición de cuentas, el presidente del Tribunal Constitucional dijo, mira, hay 96 sentencias del TC que los órganos y los poderes públicos, para decir el Estado, pero también los sistemas descentralizados del Estado y los independientes del sistema del Estado y los autónomos del Estado, no han cumplido, y parte del sector privado. Entonces, un ministerio sin un capítulo directivo de dificultades de ejecución de sentencia, las nacionales, las constitucionales, las administrativas, las de ejecución de sentencias extranjeras, estaría en una, digamos así, en una falencia que pudiera generar. Entonces ese capítulo hay que trabajarlo porque hay una eficacia. De hecho, mi tesis hace 17 años la hice sobre la eficacia de la ejecución e interpretación de las decisiones de la Corte Interamericana, de que no había un mecanismo de ejecutar una sentencia de la Corte Interamericana misma, que tampoco existe un mecanismo para ejecutar ciertas sentencias que los jueces, en nombre de la República, emiten como un acto administrativo. Entonces, para cerrar, mis amigos, para esto existiría un viceministerio de representación judicial, ¿verdad?, ante los órganos de justicia y arbitral, que se encargaría de verificar que esas decisiones de estos órganos jurisdiccionales que impactan a la administración puedan ser también efectivamente ejecutadas. No, me le sacaste el cuerpo al tema, ¿eh? Evelyn, La próxima. yo creo que tú tienes ahora un punto antes que entremos al plato fuerte. Sí, porque ya tenemos un invitado de lujo, yo dije, y es de lujo, señores. Pero yo quiero referirme brevemente, muy brevemente, a un artículo que se publicó ayer en Acento. Es un medio digital de opiniones, como todos conocemos. Y me interesa referirme a ello de una manera, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo por ser objetiva en cuanto a esta mención que haré. Porque, como dije en principio, me toca fibras muy sensibles y es un tema de mucho interés para mí en lo personal. Se trata de que a raíz de estos procesos de anticorrupción, estas operaciones, pues hemos notado la conducta de los jueces. Si los jueces han sido objeto de atención, objeto de críticas, objeto
también muchas veces de reconocimiento en razón de las decisiones que han tomado. Pero el abordaje que yo le quiero dar a este artículo, que se refirió justamente a los jueces de las audiencias preliminares de Antipulpo y Coral, y yo me atrevo a incluir también al juez de Medusa, da a conocer la realidad de lo que es el colectivo de la justicia dominicana, que es un colectivo de servidores públicos, un colectivo de personas que por vocación se ocupan del manejo de estos casos que muchas veces son engorrosos y son retadores para la administración de justicia. Pero lo que quiero también resaltar de este tipo de publicaciones es que trae consigo la trayectoria profesional de una serie de jóvenes que se preocupan por el país, se preocupan por las garantías de los ciudadanos y se preocupan por el poder judicial al que pertenece. Realmente estas personas actúan por vocación, se sacrifican para poder ejercer esas funciones y créanme que lo están haciendo de la mejor manera posible. Se sortean muchísimas veces entre decisiones difíciles de tomar y para mí, en sentido muy personal, han actuado con apego a la ley, que es lo más importante, con respeto de las partes y con conciencia de lo que es el rol imparcial. No entendemos, o una gran parte de la ciudadanía no entiende algunas decisiones. Lo que sí quiero dejar claro para cerrar este comentario es que esas decisiones, que muchas veces son impopulares, reflejan una garantía para la ciudadanía misma. Abren una brecha y una puerta de que así como han sido reconocidos derechos para estas personas que son de gran incidencia social, también por precedente establecido e instituido se van a reconocer derechos a personas que no tengan esa gran influencia social y que se vean envueltos en procesos de menor impacto. Así que quiero dejar con esto el mensaje de que espero que la ciudadanía empiece a valorar y a entender sobre todo cuál es el rol de sus jueces, que los conozca, que sepa que son personas interesadas en su gran mayoría por servir y por realizar un trabajo, como bien lo dice su nombre, justo, con la objetividad e imparcialidad necesaria. Y creo que no solamente esos jueces, sino todo el sistema judicial y el poder judicial en su actualidad merece una oportunidad. Vamos a creer en nuestro sistema de justicia, vamos a ser, digamos que abiertos frente a las incidencias que se presentan y dejemos un poquito de lado toda esta programación neurolingüística que otorgan muchos medios y muchas expresiones en los medios de comunicación que van condicionando a la ciudadanía de manera inadecuada. Así que quiero felicitar realmente este inicio de apertura que han tenido los medios y este cambio de apreciación respecto de los jueces y del Poder Judicial. Vamos a una pausa y continuamos con nuestro invitado. Escuchas Legal Radio por Rumba